A nuestros increíbles espectadores de Venganza Perfecta, nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Háganoslo saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La sociedad Javier Lira siempre había confiado en sus instintos, excepto cuando se trataba de Gustavo Ponce. Ese error le costaría todo. El sol de la mañana se filtraba a través de los ventanales de Lira Ponce Farmacéutica, iluminando la mesa de conferencias de caoba donde Javier se sentaba a revisar los informes trimestrales. A sus 36 años, había construido algo notable, una empresa de distribución farmacéutica de tamaño mediano que acababa de asegurar un contrato con 3 de las principales redes hospitalarias del noreste de México. Su esposa, Laura, había apoyado cada noche de desvelo y cada decisión arriesgada durante los últimos 8 años de su matrimonio. Hermosa mañana para el éxito, socio. Gustavo Ponce entró con su característica arrogancia, su cabello con mechas plateadas perfectamente peinado, su traje hecho a medida para ocultar la suave barriga de la mediana edad alrededor de su cintura. A los 42 años, Gustavo se había unido a la compañía 5 años atrás, cuando Javier necesitaba capital para expandirse. Ponce tenía dinero, conexiones y una forma de hablar fluida que Javier había interpretado erróneamente como perspicacia para los negocios. El grupo médico del Valle acaba de confirmar, dijo Javier, incapaz de ocultar su emoción. Contrato de 3 años, 360 millones de pesos anuales. La sonrisa de Gustavo no llegó del todo a sus ojos. Extraordinario. Aunque he estado pensando, necesitamos discutir nuestra estrategia de crecimiento. Tengo algunas ideas. Javier debería haber notado el tono cortante en la voz de Gustavo, la forma en que los dedos de su socio tamborileaban contra su maletín. Pero el éxito ciega a la gente. Lo que Javier no sabía era que Gustavo Ponce llevaba meses planeando su estrategia de salida. El hombre tenía un historial, uno que había ocultado cuidadosamente. Antes de Lira Ponce Farmacéutica, había existido Ponce Méndez Suministros Médicos en Veracruz, que colapsó misteriosamente, con Gustavo saliendo limpio mientras su socio, Ricardo Sánchez, lo perdía todo y más tarde moría de un ataque al corazón a los 43 años. Antes de eso, una firma de consultoría en Monterrey, donde el socio de Gustavo, Eugenio López, de alguna manera cedió su participación en una firma de documentos nocturna que apenas recordaba. Gustavo Ponce era un parásito que encontraba socios prometedores, aprendía sus negocios y luego extraía hasta la última gota de valor antes de seguir adelante. Y Javier Lira era su última presa. ¿Qué tipo de ideas?, preguntó Javier. Hablaremos esta noche. Cena en Maralunga a las 7. Trae a Laura. Lo haremos para celebrar. Esa noche, los Lira llegaron a Maralunga y encontraron a Gustavo ya sentado con su abogada, una mujer de mirada penetrante llamada Cecilia Vargas, que se especializaba en reestructuración corporativa y adquisiciones hostiles. Javier, Laura, por favor, siéntense. La sonrisa de Gustavo era depredadora. Cecilia ha traído unos documentos que creo que encontrarán interesantes. El estómago de Javier se encogió cuando Cecilia deslizó una carpeta sobre la mesa. Dentro había papeles que mostraban una compleja red de préstamos que supuestamente Javier había tomado de la compañía, documentos firmados que no reconocía e irregularidades financieras que lo pintaban como un malversador. ¿Qué demonios es esto?, exigió Javier. Esto, dijo Gustavo con calma, es tu renuncia como director ejecutivo y la transferencia de tus acciones a mí por 20 pesos. ¿Estás loco? Yo nunca firmé estos préstamos. Tu firma está en todo, interrumpió Cecilia, junto con el testimonio de 3 empleados que presenciaron tus cuestionables decisiones financieras. Firma voluntariamente o lo haremos público y presentaremos cargos penales. Laura agarró la mano de Javier por debajo de la mesa. Esto es un fraude. Lucharemos contra esto. Gustavo se reclinó, haciendo girar su vino. ¿Luchar con qué? Para mañana por la mañana, habré congelado todas las cuentas de la compañía pendiente de investigación. Tus cuentas personales están vinculadas al negocio. Tu casa es la garantía de estos préstamos. Lucha contra mí, Javier, y perderás todo defendiéndote en los tribunales durante años. Firma hoy, vete con tu libertad. Los documentos eran obras maestras de la falsificación. Gustavo había pasado meses preparando la trampa, préstamos con fecha retroactiva, firmas falsificadas, testigos seleccionados de los rangos inferiores de la empresa que le debían favores a Gustavo.
Javier había estado tan concentrado en hacer crecer el negocio que no se había dado cuenta de cómo Ponce envenenaba lentamente los cimientos. Nunca te recuperarás de esto, sonrió Gustavo con suficiencia mientras las manos de Javier temblaban. Serás una historia con moraleja, el joven emprendedor que voló demasiado cerca del sol. Javier quiso abalanzarse sobre la mesa, pero el agarre de Laura se hizo más fuerte. Sus ojos se lo dijeron todo: sé inteligente. Mantén la calma. Encontraremos otra manera. Pero mientras Javier estaba sentado en ese restaurante, viendo cómo le robaban el trabajo de su vida, no tenía idea de que dentro de su propio cuerpo yacía algo que lo cambiaría todo, una anomalía genética que le daría el poder de destruir a Gustavo Ponce de formas que el hombre nunca imaginó. Javier firmó los papeles con una mano que no sentía como suya. 3 semanas después, los Lira lo habían perdido todo. Su casa fue embargada, sus ahorros se agotaron en consultas legales que no llevaron a ninguna parte. La trampa de Gustavo era demasiado perfecta. Javier había envejecido una década en 21 días. Su rostro estaba demacrado, con ojeras bajo los ojos por las noches de insomnio pasadas mirando el techo del dormitorio de invitados de su cuñada, Tania González, donde él y Laura vivían ahora. Tiene que haber algo, dijo Laura una noche, con la voz quebrada. Alguien que pueda ayudar. Pero Javier sabía la verdad. Gustavo Ponce había ganado, completa y totalmente. Capítulo 2. Las profundidades. Javier encontró el anuncio en la web oscura en un foro que nunca pensó que visitaría. La desesperación lo había llevado allí, desplazándose por ofertas ilegales mientras Laura dormía inquieta en la habitación de al lado. Se necesitan donantes de riñón, $1.60 millones de pesos. Sin preguntas. Procedimiento limpio. Vuelo a Guadalajara. Una semana de recuperación. 1.6 millones de pesos. Suficiente para alquilar un apartamento, sacar a Laura de la casa de su hermana, quizás empezar algo pequeño. No suficiente para vengarse, pero sí para sobrevivir. Había leído las historias, los riesgos, las consecuencias de por vida, el peso moral. Pero la moralidad era un lujo para la gente que no había sido destruida. La moralidad de Javier había muerto en el restaurante Maralunga 3 semanas atrás. El contacto era un hombre llamado Héctor Campos que se hacía llamar facilitador médico. Su voz en la línea telefónica encriptada era profesionalmente distante. Hacemos una selección cuidadosa. Necesitamos tu historial médico, análisis de sangre, información básica. Si eres apto, te llevamos a nuestras instalaciones en Guadalajara. Médicos mexicanos, equipo limpio. Estarás incómodo durante unas semanas, pero sano. Necesito garantías, dijo Javier. Necesitas 1.6 millones de pesos, respondió Campos. Esa es tu garantía. Tómalo o déjalo. Javier lo tomó. Le dijo a Laura que tenía una oportunidad de consultoría en Querétaro, un proyecto de una semana que podría traer algo de dinero. Ella lo miró con ojos que sabían que mentía, pero estaba demasiado cansada para luchar. Esa mirada lo persiguió más que la propia decisión. Las instalaciones en Guadalajara eran sorprendentemente profesionales, una clínica privada en un barrio rico, no la carnicería de callejón que había temido. El doctor Cristóbal Arias, el cirujano, era un mexicano de 52 años que había tenido problemas con su licencia por razones que no compartió, pero que mantenía sus habilidades y su ética, según Campos. Señor Lira, dijo el doctor Arias durante el examen preoperatorio, necesito ser claro. Esto es permanente. Su riñón restante compensará, pero hay riesgos. Hipertensión, filtración reducida, vulnerabilidad a enfermedades. Es joven y sano, lo que ayuda, pero esto no es reversible. Lo entiendo, dijo Javier con voz hueca. Todo en su vida ya se sentía irreversible. Los análisis de sangre tardaron 2 días. Javier se quedó en una habitación de hotel, mirando la televisión mexicana que no entendía, pensando en cómo había caído tan bajo. Imaginó el rostro de Laura cuando descubriera la verdad. Imaginó a Gustavo Ponce riéndose en algún lugar de su imperio robado. Cuando Campos llamó con la autorización para la cirugía, Javier no sintió nada. El entumecimiento se había convertido en su estado por defecto. La mañana del procedimiento, lo prepararon en un quirófano estéril que podría haber estado en cualquier hospital mexicano. ¿El doctor?
Arias revisó todo una última vez mientras las enfermeras aseguraban las vías intravenosas y los monitores. Tomaremos el riñón izquierdo a través de una incisión lateral, explicó Arias. De 3 a 4 horas, te despertarás en recuperación. Te quedarás 2 días en observación. Luego eres libre de irte a casa. El pago estará en tu cuenta antes de que dejes la clínica. 1.6 millones de pesos por un pedazo de sí mismo. Parecía casi cósmicamente apropiado. Gustavo se había llevado el trabajo de su vida. Ahora Javier vendía partes de su cuerpo para sobrevivir a las secuelas. La anestesia estaba fría, entrando en sus venas. Las luces quirúrgicas eran demasiado brillantes, luego la oscuridad. Javier se dejó llevar por el sueño químico, soñando con el día de su boda con Laura, con el primer día que abrió Lira Ponce Farmacéutica, con la sonrisa orgullosa de su padre antes de que el cáncer se lo llevara 5 años atrás. Los sueños se fundieron en la oscuridad en una conciencia fragmentada. Primero escuchó voces urgentes, distorsionadas y distantes, niveles elevados de... Nunca he visto marcadores como estos. Contacten al equipo de investigación inmediatamente. Luego la voz del doctor Arias, nítida y clara, detengan el procedimiento. Ahora. La conciencia de Javier luchó por despertar, nadando a través de la niebla de la anestesia. Sintió el ventilador, las ataduras, el pánico en la habitación. Señor, mantenga la calma. El rostro de Arias apareció sobre él, enmascarado, pero sus ojos eran visibles. No entre en pánico. Hemos detenido la cirugía. ¿Qué pasa? Las palabras de Javier salieron arrastradas a través del tubo de respiración. ¿El doctor? Arias se apartó de la mesa, y Javier vio algo que nunca antes había visto en un cirujano, un shock genuino. Necesito hacer una llamada, le dijo Arias a alguien fuera de vista. Ahora. Consíganme al doctor Bravo de la UNAM. Díganle que es urgente. Pasaron 15 minutos. Javier, todavía parcialmente sedado pero consciente, yacía en la mesa de operaciones mientras las enfermeras lo monitoreaban de cerca. La incisión aún no se había hecho. Solo habían abierto el sitio quirúrgico cuando Arias descubrió algo. Las puertas del quirófano se abrieron de golpe. 4 personas con trajes de protección biológica entraron corriendo, moviéndose con eficiencia practicada. Llevaban equipos que Javier no reconoció, algún tipo de dispositivos de escaneo. La doctora principal, una mujer cuya placa de identificación decía doctora Angélica Dueñas, investigación genética, se acercó a la mesa. Miró el sitio quirúrgico expuesto a través de un equipo de aumento, luego los resultados de los análisis de sangre en el monitor. Le susurró al doctor Arias, pero Javier escuchó cada palabra. En 40 años de medicina, nunca he visto marcadores como estos. Su riñón contiene una mutación genética designada HOLA X7. Ha sido teórica hasta ahora. ¿El doctor? Arias miró a Javier con algo parecido al asombro. ¿Qué significa eso? Significa, dijo la doctora Dueñas lentamente, que el tejido orgánico de este hombre podría ser la clave para resolver las tasas de rechazo en los trasplantes. Las aplicaciones farmacéuticas por sí solas. Hizo una pausa. Este riñón no vale 1.6 millones de pesos. Vale 1,600 millones, posiblemente más. Javier Lira, acostado en una mesa de operaciones en Guadalajara con los ahorros de su vida provenientes de la venta de su riñón, se dio cuenta de que acababa de descubrir algo que lo cambiaría todo. Y Gustavo Ponce estaba a punto de aprender que el hombre que destruyó había estado sentado sobre una fortuna todo el tiempo. Capítulo 3. La revelación. Cerraron el sitio quirúrgico sin tomar el riñón. La doctora Dueñas hizo llamada tras llamada mientras Javier se recuperaba de la anestesia parcial, su mente corriendo a través de las implicaciones de lo que acababa de escuchar. 1,600 millones de pesos, quizás más. Dentro de él, una lotería genética que nunca supo que había ganado. ¿El doctor? Arias se sentó junto a la cama de recuperación de Javier 3 horas después de que el equipo de materiales peligrosos se hubiera ido con viales de sangre y muestras de tejido de Javier. Señor Lira, necesito explicarle lo que acaba de pasar, comenzó Arias, con su compostura profesional recuperada pero sus manos aún temblando ligeramente. Sus análisis de sangre mostraron marcadores que señalamos en la selección de donantes de órganos. No para descalificación, sino para fines de investigación.
Cuando expuse el riñón, vi estructuras vasculares que no coincidían con la anatomía normal. Fue entonces cuando me detuve y llamé a los especialistas en genética. La mujer dijo hola, X7 graznó Javier, con la garganta en carne viva. Antígeno leucocitario humano variante X7. Es una mutación genética que afecta cómo su sistema inmunológico reconoce el tejido extraño. Esencialmente, tiene un perfil de donante universal, pero mucho más allá de cualquier cosa que tengamos actualmente en la medicina de trasplantes. Sus órganos tendrían tasas de rechazo casi nulas en cualquier receptor. Las aplicaciones farmacéuticas crear versiones sintéticas de sus marcadores celulares podrían revolucionar los medicamentos inmunosupresores. Javier miró al techo. ¿Cuánto vale realmente? Arias guardó silencio por un momento. La doctora Dueñas representa un consorcio de compañías de investigación farmacéutica. Mencionó 1,600 millones por los derechos exclusivos de investigación de su material genético. Pero si lo jugara bien, consiguiera los abogados adecuados y negociara con múltiples compañías. Hizo una pausa. 18.000 millones de pesos no es irreal. Quizás más. 18.000 millones de pesos. Javier comenzó a reír. Un sonido áspero y amargo que se convirtió en algo más oscuro. La enfermera pareció preocupada, pero Arias la despidió con un gesto. Pasé el último mes perdiéndolo todo, dijo Javier cuando pudo volver a hablar. Mi compañía, mi casa, mis ahorros. Vine aquí a vender mi riñón por 1,6 millones de pesos porque no me quedaba nada. Y todo el tiempo llevaba miles de millones de pesos dentro de mí. No lo sabía, dijo Arias suavemente. No asintió Javier. Pero ahora lo sé. Su mente ya estaba trabajando, el entumecimiento de las últimas semanas se desvanecía como la niebla bajo la luz del sol. Gustavo Ponce le había quitado todo a Javier mediante manipulación y falsificación. Ahora Javier tenía recursos más allá de la imaginación más salvaje de Ponce. Pero no podía simplemente tomar el dinero y marcharse. Eso no era suficiente. No después de lo que Ponce había hecho. No después de la amenaza sonriente, nunca te recuperarás. Javier quería que Gustavo Ponce entendiera exactamente lo que había hecho, destruir a un hombre que llevaba una fortuna que Ponce nunca alcanzaría. Quería que Ponce sintiera la desesperación que Javier había sentido. Quería una venganza que fuera recordada. ¿Doctor? Arias, dijo Javier con cuidado, ¿cuánta gente sabe de esto? El equipo de la doctora Dueñas, yo mismo, Héctor Campos ya que él organizó esto, y el personal de enfermería. Quizás 10 personas en total. ¿Puede esto mantenerse en secreto? Temporalmente. Arias lo estudió. Señor Lira, no sé en qué está pensando, pero... ¿Cuánto le pagaron por esta cirugía? 360,000 pesos. Campos se lleva el resto por los arreglos. Javier miró directamente al cirujano. ¿Cuánto costaría mantener esto en secreto durante 2 semanas? Decirle a todos los involucrados que fue un falso positivo, un error en los análisis de laboratorio, y que solo soy una persona normal que decidió no seguir adelante con la venta. Eso es pedirle a la gente que mienta. Le estoy pidiendo a la gente que retrase la verdad. En 2 semanas, la doctora Dueñas obtiene sus muestras y su oportunidad de investigación. A usted le pagan. Todos ganan. Pero necesito tiempo para ocuparme de algunos asuntos personales primero. Arias guardó silencio por un largo momento. Finalmente, 3,6 millones de pesos, repartidos entre todos los que saben. Eso le compra 2 semanas de silencio y la cooperación de todos en esta instalación para respaldar su historia de que fue una venta de riñón de rutina que se canceló porque cambió de opinión. Hecho, dijo Javier. Pero necesitaré algo más. Documentación. Historiales médicos que pueda mostrar a personas específicas. Pruebas de que seguí adelante con esto y vendí mi riñón. Historiales médicos falsificados. Pagaré otros 1,8 millones. Y cuando esto se haga público en 2 semanas, todavía tendrá su oportunidad de investigación con la doctora Dueñas. Arias luchó con la idea. Javier podía verlo. Pero 5,4 millones de pesos eran 5,4 millones de pesos, y técnicamente no estaban haciendo daño a nadie, solo retrasando lo inevitable. Debo de estar loco, murmuró Arias.
Pero está bien. 2 semanas. Después de eso, esto sale a la luz, esté listo o no. La doctora Dueñas no esperará más que eso. Javier estrechó la mano del cirujano, sintiendo que la fuerza volvía a su cuerpo y algo más peligroso volvía a su mente, un propósito. Llamó a Laura desde el hotel esa noche, con la voz deliberadamente débil. Lo de la consultoría se cayó. Estaré en casa en unos días. Te quiero, Javier. ¿Qué está pasando realmente? La voz de Laura estaba tensa. Estoy arreglando las cosas, dijo él. Confía en mí una vez más, por favor. Una larga pausa. Está bien. Pero Javier, hagas lo que hagas, ten cuidado. Lo tendré, mintió. Esa noche, Javier Lira comenzó a planear la destrucción de Gustavo Ponce. No a través de abogados o tribunales, que Ponce ya había corrompido. No a través de la violencia, que solo pondría a Javier en prisión. No, esto sería quirúrgico, usando la propia codicia y arrogancia de Ponce en su contra en una trampa tan perfecta que el hombre nunca la vería venir. Javier había estado roto y desesperado. Ahora, era peligroso. El juego estaba a punto de cambiar, y Gustavo Ponce no tenía idea de que acababa de convertirse en presa. Capítulo 4. La arquitectura. Javier regresó a Monterrey 5 días después con historiales médicos falsificados que mostraban que había vendido su riñón izquierdo por 1.6 millones de pesos, documentación de recuperación de la clínica de Guadalajara y una historia cuidadosamente elaborada. Más importante aún, regresó con un secreto valorado en miles de millones de pesos y un plan que tomaba forma en su mente. Tania González lo recibió en su puerta con la preocupación grabada en su rostro. Javier, te ves terrible. ¿Dónde has estado realmente? El trabajo de consultoría en Querétaro se cayó, mantuvo la mentira. ¿Laura está dentro? Su esposa estaba en la habitación de invitados, y cuando lo vio, supo de inmediato. ¿Me estás mintiendo sobre algo? Javier cerró la puerta. Lo estoy. Pero necesito que confíes en mí por 2 semanas más. Después de eso, te lo contaré todo. ¿Puedes hacer eso? Laura escudriñó su rostro. Lo que sea que vio allí, determinación en lugar de desesperación, fuego en lugar de derrota, la hizo asentir lentamente. 2 semanas. Luego quiero la verdad. La tendrás, prometió Javier. A la mañana siguiente, Javier se puso en contacto con un viejo amigo de la universidad, Rubén Tobar, quien se había convertido en un investigador privado especializado en inteligencia corporativa. Se encontraron en un restaurante en las afueras de Monterrey. Rubén era un hombre enorme, de 1,93 metros, con la complexión de un exjugador de fútbol americano, lo que había sido antes de que una lesión de rodilla terminara su carrera. Su tamaño ocultaba una mente analítica aguda y una red de contactos en todo el mundo empresarial de Nuevo León. Javier Lira, dijo Rubén, su apretón de manos firme. He estado siguiendo lo que pasó con tu empresa. Ponce realmente te la jugó. Por eso estoy aquí. Necesito información sobre Gustavo Ponce. Todo, sus finanzas, sus contactos, su historial, sus secretos. Y necesito que se haga discretamente. Rubén se reclinó, estudiando a Javier. Ese es un trabajo caro. ¿Tienes 1.6 millones de pesos de lo que sea que realmente hiciste en México? Javier se esperaba esto. Tengo 1.2 millones a los que puedo acceder de inmediato. El resto se fue en gastos inmediatos. Pero hay más en camino, mucho más. Invierte este tiempo en mí, Rubén, y cuando esto termine, te pagaré 10 veces tu tarifa normal. Esa es una gran promesa de un hombre arruinado. No estoy arruinado, dijo Javier en voz baja. Estoy capitalizando. Hay una diferencia. Algo en el tono de Javier hizo que Rubén asintiera. 2 semanas de investigación profunda, un informe completo sobre Gustavo Ponce y sus operaciones. 1.2 millones. ¿Hecho? Pero Rubén, necesito trapos sucios. De verdad. Del tipo que no aparece en los registros públicos. Esa es mi especialidad, sonrió Rubén. Tengo una fuente que solía trabajar para Ponce Méndez Suministros Médicos. Lleva años queriendo hablar con alguien sobre Gustavo.
Durante la semana siguiente, mientras Javier mantenía su apariencia de hombre quebrado viviendo en la casa de su cuñada, Rubén Tobar se sumergió en la vida de Gustavo Ponce como un arqueólogo excavando una tumba. Lo que encontró fue condenatorio. Gustavo Ponce tenía un patrón: encontrar socios prometedores, ganar su confianza, construir sistemáticamente casos en su contra usando documentos falsificados y testigos pagados, y luego forzarlos a salir mientras tomaba el control de sus empresas. Ricardo Sánchez en Veracruz, muerto de estrés después de perderlo todo. Eugenio López en Monterrey, destrozado y reubicado en Tijuana avergonzado. Y ahora, Javier Lira. Pero Rubén encontró más. Gustavo tenía un problema con el juego que ocultaba cuidadosamente: partidas de póker clandestinas en la ciudad, donde había perdido cantidades significativas. Tenía una amante, una mujer llamada Bárbara Galván, que trabajaba como representante farmacéutica y a quien Gustavo colmaba de regalos comprados con fondos de la empresa. Lo más importante, Rubén descubrió que la abogada de Gustavo, Cecilia Vargas, tenía un historial de ser investigada por violaciones éticas y casi había sido inhabilitada 3 años antes por fabricar pruebas en un caso de divorcio. Este tipo es un castillo de naipes, informó Rubén en su segunda reunión. Es arrogante porque se ha salido con la suya antes. Pero es descuidado. El dinero que está robando de tu empresa no está bien escondido. Simplemente confía en que nadie mirará. ¿Cuánto estás robando?, preguntó Javier. Alrededor de 36 millones de pesos anuales a través de varios esquemas, empresas fantasma, contratos de proveedores inflados, sobornos. Tu empresa es lo suficientemente rentable como para que no se note de inmediato, pero dale un año y Lira Ponce Farmacéutica comenzará a desangrarse. Por supuesto, para entonces, Ponce probablemente habrá encontrado un comprador y se habrá ido con el dinero. Javier sonrió fríamente. No va a llegar tan lejos. ¿Cuál es tu jugada?, preguntó Rubén. Voy a darle a Gustavo exactamente lo que quiere. Un ex socio desesperado tratando de reconstruir su vida. Alguien de quien pueda sentirse superior. Alguien de quien pueda burlarse. Y mientras disfruta de su victoria, voy a construir una trampa tan perfecta que nunca escapará. Vas a necesitar aliados, dijo Rubén. Ponce tiene contactos. Entonces lo aislaremos, pieza por pieza. El plan de Javier tomaba forma, pero requería algo crítico: credibilidad. Necesitaba ser visto como alguien que salía de la pobreza por medios legítimos, alguien a quien Gustavo compadecería y despreciaría a la vez. Eso significaba un trabajo, una presencia pública, una historia que pareciera real. La encontró en una pequeña empresa de suministros médicos llamada Distribuidora Tobar, propiedad del primo de Rubén, Roberto Beto Ucuri. La empresa estaba en dificultades, apenas era rentable, y Beto estuvo feliz de contratar a Javier como consultor de ventas por un salario modesto más comisiones. Estás sobrecualificado para esto, dijo Beto durante la entrevista. Estoy reconstruyendo, respondió Javier. A veces tienes que empezar de nuevo desde abajo. La noticia se extendió rápidamente por la comunidad empresarial de Monterrey de que Javier Lira estaba trabajando en ventas en una empresa de suministros médicos en apuros. Algunas personas sintieron simpatía, otras sintieron vindicación, prueba de que la ambición desmedida se castiga. Gustavo Ponce se enteró en cuestión de días. Javier diseñó un encuentro casual en una conferencia médica 2 semanas después de regresar de México. Vio a Gustavo al otro lado del centro de convenciones, rodeado de colegas que solían ser contactos de Javier. Sus miradas se encontraron. Gustavo se disculpó y se acercó, con su sonrisa depredadora. Javier. He oído que has encontrado trabajo. Ventas, ¿verdad? Paga las facturas, dijo Javier en voz baja, interpretando su papel a la perfección, derrotado, pero tratando de mantener la dignidad. Escucha, sin resentimientos por lo que pasó. Los negocios son los negocios. ¿Entiendes? Javier se obligó a asentir. Sí, entiendo. Estás más delgado. ¿Todo bien? Este era el momento que Javier había estado esperando. Dejó que su mano se deslizara inconscientemente hacia la parte baja de su espalda, un gesto de incomodidad. Gastos médicos. Me hicieron algunos procedimientos. Nada serio. Los ojos de Gustavo se agudizaron con curiosidad, pero Javier se dio la vuelta antes de que pudiera preguntar más, reuniéndose con Beto Ucuri en su pequeño stand.
Sintió la mirada de Gustavo en su espalda. La semilla estaba plantada. Esa noche, Javier recibió una llamada del doctor Cristóbal Arias. Señor Lira, sus 2 semanas están a punto de terminar. La doctora Dueñas se está impacientando. Sea lo que sea que esté planeando, necesita moverse rápido. Lo estoy haciendo, le aseguró Javier. 3 días más. Es todo lo que necesito. 3 días, luego esto sale a la luz. Con o sin su permiso. Javier colgó y miró la documentación extendida sobre el escritorio prestado en el garaje de Tania, la investigación de Rubén sobre Gustavo, los historiales médicos falsificados de Guadalajara, y lo más importante, el plan que uniría todo. Llamó a Rubén. Necesito que organices una reunión, anónima, con alguien que pueda dañar la reputación de Gustavo Ponce en el mundo farmacéutico. Alguien a quien traicionó. Conozco a la persona perfecta, dijo Rubén. La viuda de Ricardo Sánchez, Margarita Sánchez. Lleva 5 años esperando que alguien acabe con Ponce. Organízalo para mañana. La reunión con Margarita Sánchez tuvo lugar en una cafetería en San Pedro Garza García. Era una mujer de unos 50 años, bien vestida, pero con una tristeza grabada profundamente en su expresión. Su esposo había muerto de un ataque al corazón a los 43 años, 6 meses después de que Gustavo Ponce destruyera su empresa de suministros médicos en Veracruz. Señora Sánchez, soy Javier Lira, comenzó él. Sé quién es usted, interrumpió ella. La última víctima de Gustavo. ¿Qué quiere? Venganza, dijo Javier simplemente. Y creo que usted quiere lo mismo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su voz era firme. Ricardo murió creyendo que él había sido el que falló, pensando que de alguna manera había cedido todo por su propia incompetencia. Ponce lo mató tan seguramente como si le hubiera puesto una pistola en la cabeza. Javier deslizó una carpeta sobre la mesa. Esta es la evidencia que Rubén Tovar ha recopilado. Gustavo Ponce tiene un patrón. Su esposo fue solo una víctima. Ha habido otros antes, y yo iba a ser el siguiente. Pero no voy a morir de vergüenza, señora Sánchez. Voy a asegurarme de que todos sepan exactamente lo que es Gustavo Ponce. Leyó los documentos, con las manos temblando. Esto es todo lo que Ricardo necesitaba. Si hubiera tenido esto, habría luchado. Javier terminó suavemente, lamento que no pudiéramos salvarlo. Pero podemos asegurarnos de que Ponce no vuelva a hacer esto. ¿Cuál es su plan?, preguntó Margarita. Javier se lo contó. No necesitaba saber sobre la mutación genética o la fortuna que esperaba ser reclamada, pero le contó lo suficiente, un plan para exponer el patrón de fraude de Ponce, unir a sus víctimas, destruir la reputación de Ponce tan a fondo que ninguna cantidad de dinero podría reconstruirla. Cuando esto suceda, dijo Javier, necesitaré que usted lo haga público, que cuente la historia de Ricardo, que sea el rostro de las víctimas de Ponce. Lo haré, dijo ella sin dudarlo. ¿Qué necesita de mí? Por ahora, solo paciencia. Cuando llegue el momento, la llamaré. Y señora Sánchez la miró a los ojos. Gustavo Ponce va a pagar por lo que le hizo a su esposo. Se lo prometo. Ella le apretó la mano. Hágale sufrir, señor Lire. Tengo la intención de hacerlo, dijo Javier. Esa noche, hizo una última llamada antes de lanzar su plan a un ejecutivo farmacéutico que había conocido una vez llamado Sergio Jiménez, que ahora trabajaba en el mismo grupo médico del Valle al que Lira Ponce Farmacéutica suministraba. Javier, he oído lo que pasó, dijo Sergio con cautela. Lo siento, pero no puedo involucrarme en tu situación con Ponce. No te lo estoy pidiendo, interrumpió Javier. Solo te llamo para que sepas que en aproximadamente 72 horas, habrá una noticia importante sobre un avance médico, una mutación genética designada HOLA X7 que podría revolucionar la medicina de trasplantes y los medicamentos inmunosupresores. No he oído nada sobre esto, dijo Sergio, su interés claramente despertado. Lo harás. Y cuando lo hagas, debes saber que la persona que porta esta mutación es alguien a quien Gustavo Ponce destruyó. Alguien que está a punto de convertirse en el sujeto de investigación médica más valioso en la historia farmacéutica. Silencio en la línea. Luego, Javier, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que a veces el universo tiene sentido del humor. Hablamos pronto, Sergio.
Javier colgó y miró el reloj. 72 horas hasta que la doctora Dueñas hiciera público el descubrimiento de Hola, X7. 72 horas para colocar todas las piezas exactamente donde debían estar. Gustavo Ponce no tenía idea de que el hombre del que se había burlado y al que había destruido estaba a punto de volverse intocable, y que su propia codicia estaba a punto de colgarlo. La trampa estaba puesta. Ahora, Javier solo necesitaba activarla. Capítulo 5. El señuelo. La noticia estalló exactamente cuando Javier lo planeó. ¿La doctora? Angélica Dueñas dio una conferencia de prensa anunciando el descubrimiento de Hola, X7, una mutación genética con un potencial sin precedentes para la medicina de trasplantes. El mundo farmacéutico entró en frenesí. Lo que Dueñas no anunció todavía fue la identidad de la persona que portaba la mutación. Javier había negociado ese detalle cuidadosamente. Permanecería anónimo durante 48 horas mientras los equipos de investigación validaban los hallazgos. Eso le dio tiempo para ver cómo reaccionaba Gustavo Ponce. La reacción fue inmediata y predecible. Sergio Jiménez llamó a Javier en cuestión de horas. El avance médico que mencionaste, este Hola, X7. Jesús, Javier. Todas las compañías farmacéuticas del mundo van a querer acceso a esas muestras genéticas. La persona que porta esta mutación va a valer miles de millones de pesos. Como mínimo, dijo Javier con calma. ¿Y tú sabes quién es? Yo soy quien es, corrigió Javier. El riñón que casi vendí en México. Resulta que contiene algo mucho más valioso que 1.6 millones de pesos. El silencio al otro lado de la línea fue atronador. Finalmente, Gustavo Ponce destruyó a un hombre que portaba una mutación genética de miles de millones de pesos. Irónico, ¿verdad, Javier? Cuando esto se sepa, Ponce va a parecer el tonto más grande en la historia farmacéutica. Tenía un socio sentado en una fortuna y lo llevó a la pobreza. Eso no es todo lo que va a parecer, dijo Javier. Sergio, necesito un favor. En 48 horas, cuando mi identidad se haga pública, quiero que te asegures de que el grupo médico del Valle sepa exactamente lo que pasó entre Gustavo Ponce y yo, cómo me robó la compañía, falsificó documentos, me forzó a la pobreza. Asegúrate de que entiendan con qué tipo de hombre están haciendo negocios. Considéralo hecho, dijo Sergio con gravedad. El grupo médico del Valle no querrá asociarse con Ponce una vez que esta historia estalle. Retiraremos nuestro contrato. Gracias. La siguiente llamada fue de Rubén Tobar. Javier, la noticia está en todas partes. Supongo que tú eres el portador de Hola, X7. Buena suposición. Entonces tenemos que movernos rápido. Una vez que tu identidad se haga pública, Ponce entrará en modo de control de daños. Tenemos que golpearlo antes de que pueda manipular esto. ¿Qué tienes? ¿Recuerdas a Cecilia Vargas, la abogada de Ponce? Tengo pruebas de las violaciones éticas de hace 3 años, además de pruebas de que fabricó evidencia en tu caso, falsificó tus firmas en esos documentos de préstamo. Tengo un experto en caligrafía inhabilitado que está dispuesto a testificar que las firmas no coinciden con tus patrones de escritura reales. ¿Cuánto para que lo declare oficialmente? 900,000 pesos. Hazlo. ¿Qué más? Contacté a Eugenio López en Tijuana. Está dispuesto a hablar sobre lo que Ponce le hizo en Monterrey hace 5 años. El mismo patrón, documentos falsificados, renuncia forzada, compañía robada. Entre López y Margarita Sánchez, podemos establecer el historial de Ponce. Organiza entrevistas con los medios, no solo con la prensa de negocios. Quiero cobertura nacional. Esto tiene que ser más grande que una disputa comercial. Javier, estás a punto de volverte extremadamente rico. Podrías simplemente tomar el dinero y marcharte. Esto ya no es por el dinero, lo interrumpió Javier. Se trata de asegurarse de que Gustavo Ponce nunca le haga esto a nadie más y de que todos sepan exactamente lo que es. Esa noche, Javier regresó a la casa de Tania González y encontró a Laura esperándolo. Habían pasado 2 semanas. Es hora de la verdad. Siéntate, dijo él suavemente. Necesito contarte algo. Le explicó todo, la venta del riñón que no fue, la mutación genética, la revelación que se avecinaba, y lo más importante, el plan de venganza. Laura escuchó sin interrumpir,
su rostro pasando por la incredulidad, el shock, la esperanza y, finalmente, la determinación. Miles de millones de pesos, susurró ella cuando terminó. Quizás más. Pero esa no es la parte importante. La venganza lo es. Gustavo Ponce nos quitó todo, Laura. Sonrió con suficiencia mientras lo hacía. Me dijo que nunca me recuperaría. Necesito que sepa que estaba equivocado. Necesito que entienda que destruyó a un hombre que podría haberlo hecho más rico de lo que nunca imaginó si tan solo hubiera sido honesto. Laura guardó silencio por un largo momento. Luego, ¿qué necesitas de mí? Solo que confíes en que sé lo que estoy haciendo. Ella tomó su mano. Confié en ti cuando no tenías nada. Puedo confiar en ti ahora que lo tienes todo. La ventana de 48 horas se agotaba. Javier la pasó gestionando cuidadosamente la información, organizando entrevistas con los medios para después de la revelación de su identidad y coordinando con Rubén para asegurarse de que cada pieza de evidencia contra Ponce estuviera lista para ser desplegada. En la mañana del tercer día después de la conferencia de prensa, la doctora Dueñas celebró otra rueda de prensa. Esta vez, anunció la identidad del portador de Hola X7, Javier Lira, exdirector ejecutivo de Lira Ponce Farmacéutica. La historia explotó. Empresario en bancarrota descubierto portador de mutación genética multimillonaria. Hombre que lo perdió todo, tenía una fortuna dentro de él todo el tiempo. Ejecutivo farmacéutico destruyó a socio que portaba avance médico. El teléfono de Gustavo Ponce comenzó a sonar de inmediato. Javier lo imaginó en su oficina robada, viendo cómo su mundo comenzaba a desmoronarse mientras los reporteros investigaban la historia de cómo había llevado a Javier Lira a vender su riñón por desesperación. Esa tarde, Javier concedió su primera entrevista a una cadena de noticias de negocios nacional. Estaba tranquilo, sereno y devastador. Fui a México a vender mi riñón por 1.6 millones de pesos porque Gustavo Ponce me había quitado todo lo demás, explicó Javier a la cámara. Estaba en la ruina, sin hogar, viviendo en el cuarto de invitados de mi cuñada, y todo el tiempo llevaba algo que valía más de lo que Gustavo podría ganar en 10 vidas. ¿Culpa al señor Ponce por su situación?, preguntó el entrevistador. Lo culpo por fraude, dijo Javier rotundamente. Por falsificación, por robo, por destruir mi compañía con pruebas fabricadas. Y ahora voy a demostrarlo. Esa era la señal de Rubén. En cuestión de horas, entregó las pruebas a medios de comunicación selectos, análisis caligráficos que probaban que los documentos del préstamo eran falsos, testimonios de Eugenio López y Margarita Sánchez que establecían el patrón de Ponce, y lo más condenatorio, registros financieros que mostraban cómo Ponce había malversado fondos de Lira Ponce Farmacéutica después de expulsar a Javier. El Grupo Médico del Valle suspendió su contrato con Lira Ponce Farmacéutica, pendiente de investigación. Otras dos redes hospitalarias siguieron su ejemplo. Al final del día, la compañía de Gustavo Ponce había perdido 720 millones de pesos en contratos anuales. Pero Javier no había terminado. Esa noche, hizo una llamada a Bárbara Galván, la amante de Gustavo. Rubén le había proporcionado su número y suficiente información comprometedora para hacer la conversación interesante. Señorita Galván, no me conoce, pero sé que Gustavo Ponce la ha estado manteniendo con dinero robado de mi compañía. Estoy seguro de que eso la ha hecho sentir especial. Le llamo para informarle que esa información se hará pública mañana, junto con recibos que demuestran que le compró un BMW y pagó su alquiler con fondos malversados. Tiene 24 horas para distanciarse de él, o será implicada en la investigación. ¿Quién diablos es usted? La voz de Bárbara era cortante. Un fantasma, dijo Javier. Uno que ha vuelto para atormentar al hombre que intentó enterrarlo. Colgó. A la mañana siguiente, Bárbara Galván había contactado a la policía de Monterrey para cooperar con cualquier investigación sobre Gustavo Ponce, proporcionando pruebas de su aventura y sus patrones de gasto a cambio de inmunidad. El mundo cuidadosamente construido de Gustavo Ponce se estaba derrumbando pieza por pieza. Pero Javier había guardado el golpe final para un momento público. Programó una conferencia de prensa para el día siguiente, prometiendo revelaciones significativas sobre el fraude corporativo en la industria farmacéutica de Monterrey. Todos los medios de comunicación de Nuevo León estarían allí, junto con la prensa de negocios nacional. Gustavo Ponce estaría observando, y Javier quería que viera exactamente lo que sucede cuando subestimas a tus víctimas.
La noche antes de la conferencia de prensa, Javier no pudo dormir. Se quedó en el porche trasero de Tania, mirando las luces de Monterrey, recordando la desesperación que lo había llevado a Guadalajara. ¿Cuán bajo había caído? ¿Cuán imposible parecía la recuperación? Laura se unió a él, rodeándolo con sus brazos por detrás. ¿Estás listo para mañana? He estado listo desde el momento en que firmé esos papeles en Maralunga, dijo Javier. Mañana, Gustavo Ponce aprende que algunas personas no se quedan rotas. Va a contraatacar, advirtió Laura. Que lo intente, respondió Javier. Ya no estoy desesperado. Soy peligroso. Hay una diferencia. Mañana, el mundo vería exactamente lo que esa diferencia significaba. Capítulo 6. La exposición. La conferencia de prensa se celebró en el Centro de Convenciones de Monterrey, abarrotado de reporteros, cámaras y una multitud que olía sangre en el agua. Javier se paró en el podio, flanqueado por Rubén Tobar y un abogado llamado Antonio Bravo, a quien había contratado con su primer adelanto del Consorcio de Investigación Farmacéutica, 18 millones de pesos por muestras genéticas exclusivas. Javier se había vestido cuidadosamente esa mañana, con un traje bien cortado que señalaba que ya no era el hombre quebrado del que Gustavo Ponce se había burlado. Se veía como lo que era, un hombre con recursos y un propósito. Gracias a todos por venir, comenzó Javier. Hace 6 semanas, Gustavo Ponce me robó mi compañía mediante fraude y falsificación. Me obligó a ceder el trabajo de mi vida por 20 pesos mientras me amenazaba con un proceso penal basado en documentos falsificados. Me dijo que nunca me recuperaría. Javier hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Lo que Gustavo no sabía, lo que yo no sabía, era que llevaba una mutación genética con un valor potencial de miles de millones de pesos en investigación farmacéutica. Una mutación tan rara que solo se ha documentado que 6 personas en el mundo la portan. Gustavo Ponce destruyó a un socio que podría haberlo hecho más rico de lo que nunca imaginó si simplemente hubiera sido honesto. Murmullos recorrieron la multitud. Los flashes de las cámaras se dispararon. Pero hoy, no estoy aquí para hablar de mí. Estoy aquí para exponer el patrón de fraude corporativo de Gustavo Ponce que ha destruido múltiples negocios y al menos una vida. Rubén distribuyó carpetas a los medios de comunicación reunidos, documentación exhaustiva de los crímenes de Ponce, documentos falsificados del caso de Javier, testimonios de Eugenio López, pruebas de malversación, y lo más devastador, los registros médicos del certificado de defunción de Ricardo Sánchez junto con el testimonio de Margarita Sánchez sobre cómo su esposo murió 6 meses después de que Ponce destruyera su negocio en Veracruz. Gustavo Ponce ha hecho esto antes, continuó Javier. Ricardo Sánchez murió de un ataque al corazón a los 43 años, creyendo que había fracasado como empresario, sin saber nunca que había sido estafado sistemáticamente. Eugenio López perdió su compañía en Monterrey y se mudó a Tijuana avergonzado, su reputación destruida por pruebas fabricadas. Yo iba a ser el siguiente, pero a diferencia de las víctimas anteriores de Ponce, yo tenía algo con lo que él no contaba. Sobreviví lo suficiente para descubrir que tenía una ventaja más allá de cualquier cosa que él pudiera tocar. La multitud estaba ahora en silencio, cautivada. Hoy anuncio que voy a presentar cargos penales contra Gustavo Ponce por fraude, falsificación y malversación. Voy a presentar demandas civiles para recuperar Lira Ponce Farmacéutica y todos los activos robados a través de sus esquemas. Y voy a establecer la Fundación Sánchez en memoria de Ricardo Sánchez, un fondo dedicado a ayudar a los empresarios que han sido víctimas de fraude corporativo. Margarita Sánchez se acercó al podio junto a Javier, su voz quebrándose al hablar. Mi esposo murió creyendo que era un fracasado. Murió solo en su vergüenza, y no pude salvarlo. Pero Javier Lira le ha dado un significado a la muerte de Ricardo. Al exponer a Gustavo Ponce, nos aseguramos de que nadie más sufra lo que sufrió mi esposo. El impacto emocional fue devastador. Las cámaras captaron las lágrimas de Margarita, la presencia firme de Javier a su lado. El peso de los crímenes de Ponce expuesto para que el mundo lo viera. Un reportero gritó una pregunta. Sr. Lira. Algunos dicen que esto es solo venganza por una disputa comercial que salió mal. ¿Cómo responde? Javier sonrió fríamente. La venganza sería hacerle a Gustavo lo que él me hizo a mí, destruirlo con mentiras. Estoy haciendo algo más difícil y permanente. Lo estoy destruyendo con la verdad. La conferencia de prensa terminó con preguntas atronadoras, pero Javier había dicho lo que necesitaba decir.
Al dejar el podio, su teléfono vibró con mensajes. Sergio Jiménez, el Grupo Médico del Valle ha rescindido oficialmente todos los contratos con Ponce. Está acabado en Monterrey. Eugenio López, gracias por darme el valor de hablar. Ponce acaba de llamarme gritando amenazas. Doctora Dueñas, el consorcio de investigación quiere reunirse contigo para una asociación a largo plazo. Están preparados para ofrecer 36.000 millones de pesos por los derechos exclusivos de investigación genética más participación en las ganancias de cualquier fármaco desarrollado. 36.000 millones de pesos más participación en las ganancias. Javier había pasado de vender su riñón por 1.6 millones a recibir una oferta multimillonaria en 6 semanas. Pero el último mensaje era de un número desconocido: me has jodido y destruido. Esto no ha terminado. GP la amenaza de Gustavo Ponce. Javier la leyó 2 veces, luego la reenvió tanto a Rubén como a su abogado, Antonio Bravo. La documentación de las amenazas de Ponce solo ayudaría a su caso. Esa noche, Javier se reunió con Antonio Bravo en su nueva oficina temporal, una modesta suite que había alquilado con su dinero de adelanto mientras él y Laura buscaban un hogar permanente. Los cargos penales llevarán tiempo, explicó Bravo. Pero el caso civil es sólido. La abogada de Ponce, Cecilia Vargas, se enfrenta ahora a su propia investigación ética. Probablemente será inhabilitada, lo que deja a Ponce vulnerable. Luchará, pero está perdiendo aliados rápidamente. ¿Y la compañía?, preguntó Javier. Lira Ponce Farmacéutica está perdiendo dinero y contratos a raudales. Ponce está tratando de encontrar compradores, pero nadie quiere tocar una compañía tan contaminada. En 6 meses, quizás menos, no valdrá nada. En ese momento, podrías comprarla de nuevo por centavos. No quiero comprarla de nuevo, dijo Javier. Quiero verla morir. Bravo arqueó una ceja. Eso es emocional, no estratégico. A veces la venganza es más valiosa que el dinero, respondió Javier. Pero eso no era del todo cierto. Javier tenía otro plan para Lira Ponce Farmacéutica, uno que aún no había compartido. Quería que la compañía colapsara por completo, pública, humillantemente. Y luego, después de que Ponce lo hubiera perdido todo, Javier quería que supiera que el edificio que había robado había sido demolido para dar paso a algo mejor. Durante las siguientes 2 semanas, Gustavo Ponce intentó desesperadamente salvar su situación. Contrató nuevos abogados, dio entrevistas afirmando que Javier estaba llevando a cabo una campaña de desprestigio vengativa e intentó recabar apoyo en la comunidad empresarial de Monterrey. Pero las pruebas eran abrumadoras. Cecilia Vargas fue inhabilitada por violaciones éticas en el caso de Javier. El análisis caligráfico demostró concluyentemente la falsificación. El testimonio de Eugenio López y Margarita Sánchez estableció un patrón. Las auditorías financieras revelaron 36 millones en fondos malversados. Lo más devastador, Bárbara Galván cooperó con los fiscales, proporcionando detalles íntimos de cómo Ponce se había jactado de haber sido más listo que Javier Lira, de cómo había llamado débil a Ricardo Sánchez por morir en lugar de luchar, de cómo veía a sus socios como presas para ser explotadas. Gustavo Ponce fue acusado de 17 cargos de fraude, falsificación y malversación. Su fianza se fijó en 90 millones de pesos, dinero que de repente no tenía ya que sus activos fueron congelados pendiente de investigación. Javier vio el paseo de la vergüenza en la televisión desde su nueva casa, una modesta vivienda que había comprado en San Pedro. Nada ostentoso, simplemente cómodo. Laura se sentó a su lado, con su mano en la de él. ¿Está mal que me sienta bien viendo esto?, preguntó ella. No, dijo Javier. Él mató a Ricardo Sánchez. Intentó matarme a mí también, solo que más lentamente. ¿Qué pasa ahora? Ahora construimos algo mejor, dijo Javier. Mañana me reúno con el consorcio de investigación. Quieren que participe en el proceso de desarrollo de fármacos, no solo como donante genético, sino como consultor. Me ofrecen un puesto en la junta directiva de la nueva división de investigación de inmunosupresores. Vas a volver al sector farmacéutico. Desde otro lado, pero sí. Resulta que destruir a tu enemigo no es tan satisfactorio si no construyes algo sobre las ruinas. A la mañana siguiente, Javier se reunió con el consorcio de investigación farmacéutica en su sede de Ciudad de México. ¿La doctora?
Angélica Dueñas dirigió la presentación, explicando cómo los marcadores genéticos OLA X7 podrían revolucionar las tasas de rechazo en los trasplantes. Estamos preparados para ofrecerle 36.000 millones de pesos por los derechos exclusivos de investigación, explicó la directora ejecutiva del consorcio, una mujer llamada Verónica Montes. Más un 10% de participación en cualquier fármaco desarrollado utilizando su material genético. Las proyecciones conservadoras sugieren que esos fármacos podrían generar 900.000 millones de pesos en ingresos durante la próxima década, lo que significa que mi participación podría valer 90.000 millones, calculó Javier. Eventualmente, sí, dijo Verónica. Pero hay más. Queremos que participe en el proceso de desarrollo. Tiene experiencia en distribución farmacéutica, relaciones en la comunidad médica y, francamente, su historia es increíblemente valiosa desde el punto de vista de las relaciones públicas. Nos gustaría que formara parte de la junta directiva de la nueva división de investigación. Salario de 18 millones de pesos anuales, más opciones sobre acciones. Javier fingió considerarlo, pero ya lo había decidido. No se trataba solo de dinero. Se trataba de construir algo legítimo, algo que durara, algo que hiciera que el robo de Gustavo Ponce pareciera insignificante y mezquino en comparación. Acepto, dijo Javier. Con una condición. La Fundación Sánchez recibirá el 1% de todos los ingresos de los fármacos desarrollados con OLA X7, a perpetuidad. Verónica Montes sonrió. Es una condición generosa. De acuerdo. Se dieron la mano. Javier Lira había pasado de la bancarrota a ser multimillonario en 6 semanas. Y lo más importante, lo había hecho siendo exactamente lo que siempre había sido, inteligente, decidido y reacio a rendirse. Pero el momento más dulce llegó 2 días después, cuando los abogados de Gustavo Ponce se acercaron a Antonio Bravo con una oferta de acuerdo. Ponce quiere evitar el juicio, explicó Bravo por teléfono. Ofrece declararse culpable de cargos menores a cambio de testificar contra Cecilia Vargas y aceptar renunciar a todos sus activos, incluyendo Lira Ponce Farmacéutica. ¿Qué obtiene él? 3 años en una prisión federal en lugar de 15. Conserva su libertad después de eso, pero está arruinado y deshonrado. Javier lo pensó. 3 años parecía poco, pero por otro lado, 3 años sabiendo que Javier Lira estaba construyendo un imperio farmacéutico mientras Ponce se pudría en prisión. Eso podría ser peor que 15 años de negación. Contraoferta, dijo Javier. Se declara culpable de los 17 cargos. Cumple un mínimo de 7 años. Renuncia a todo. Y tiene que disculparse públicamente con la viuda de Ricardo Sánchez y con Eugenio López por destruir sus vidas. Nunca aceptará eso. Entonces irá a juicio, y me aseguraré de que cada detalle de lo que hizo se transmita a nivel nacional. Es su elección. 3 días después, Gustavo Ponce aceptó todos los términos. La disculpa pública se programó para la semana siguiente, como parte de su acuerdo de culpabilidad. Javier se aseguró de que Margarita Sánchez estuviera allí, junto con Eugenio López y todos los medios de comunicación de Monterrey. Quería que la humillación de Ponce fuera completa y pública. Gustavo Ponce se paró ante las cámaras con un mono de prisión naranja. Su cabello plateado estaba sucio, su rostro demacrado. El hombre que una vez había sonreído con suficiencia mientras robaba la compañía de Javier ahora se veía exactamente como lo que era, un criminal común. Pido disculpas a Margarita Sánchez por destruir el negocio de su esposo y contribuir a su muerte, leyó Ponce de una declaración preparada, su voz plana. Pido disculpas a Eugenio López por estafarlo y robarle su compañía. Pido disculpas a Javier Lira por los mismos crímenes. Acepto toda la responsabilidad por mis acciones y el daño que he causado. Las palabras eran huecas, claramente escritas por sus abogados. Pero a Javier no le importaba la sinceridad. Le importaba la imagen, Gustavo Ponce, roto y derrotado, pidiendo disculpas a las personas que había intentado destruir. Después de la declaración, los reporteros gritaron preguntas, pero los abogados de Ponce se lo llevaron rápidamente. Javier estaba de pie al fondo de la sala, observando con satisfacción. Rubén Tobar apareció a su lado. ¿Sintiéndote bien? Casi, dijo Javier. Pero aún no hemos terminado. ¿Qué más queda? Va a ir a prisión. Eres multimillonario. La compañía es tuya si la quieres.
No quiero la compañía, interrumpió Javier. Quiero asegurarme de que todos sepan lo que pasó aquí. Lo que pasa cuando intentas destruir a alguien que se niega a permanecer roto. Ya lo has hecho, señaló Rubén. Todavía no, dijo Javier. Un movimiento más, y terminamos. El movimiento final llegó un mes después. Javier estaba de pie frente a la sede de Lira Ponce Farmacéutica, el edificio donde una vez tuvo sueños, donde Gustavo Ponce lo había robado todo. Detrás de él, un equipo de demolición esperaba. Los medios habían sido invitados para este momento. Javier quería que todos lo vieran. Hace 6 semanas, Gustavo Ponce me dijo que nunca me recuperaría, dijo Javier a las cámaras. Se equivocó. Pero más que recuperarme, he aprendido algo importante. A veces, la mejor venganza no es recuperar lo que te robaron. A veces, es construir algo mucho mejor que haga que el robo sea irrelevante. Presionó el detonador. Las cargas de demolición se dispararon en secuencia, y Lira Ponce Farmacéutica se derrumbó en una nube de polvo y escombros. Entre las ruinas, Javier vio a Laura sonriéndole. Vio a Margarita Sánchez llorando lágrimas de catarsis. Vio a Eugenio López asintiendo con sombría satisfacción. Vio a Rubén Tobar dándole un pulgar hacia arriba. Y en algún lugar de una prisión federal, Gustavo Ponce se enteraría de este momento, sabría que la compañía que había robado, el imperio que había construido sobre el fraude, había sido reducido a escombros por el hombre al que había intentado destruir. Javier Lira no solo se había recuperado. Había ganado. Capítulo 7. La fundación. 3 meses después de que Gustavo Ponce ingresara en una prisión federal, Javier Lira se encontraba en el vestíbulo de Biotecnología Sánchez, una nueva compañía de investigación farmacéutica que había fundado con el respaldo del consorcio, nombrada en honor al hombre que Ponce había matado con crueldad y codicia. El edificio era de última generación, ubicado en el corredor biotecnológico de Monterrey, empleando a 200 personas con planes de duplicar esa cifra en un año. La doctora Angélica Dueñas se desempeñaba como directora de investigación. Rubén Tobar había sido contratado como director de inteligencia corporativa. Eugenio López, después de años de vivir avergonzado en Tijuana, había regresado a Monterrey como vicepresidente de operaciones. Y Javier era el director ejecutivo de una compañía valorada en 144.000 millones de pesos y en crecimiento. Los ensayos de fase 1 están superando las expectativas, informó la doctora Dueñas durante la reunión ejecutiva de la mañana. Los marcadores sintéticos OLA-X7 están reduciendo las tasas de rechazo en un 73% con efectos secundarios mínimos. La aprobación de la COFEPRIS podría llegar en 2 años. ¿Cuál es nuestra proyección de ingresos?, preguntó Javier. Estimación conservadora, 360.000 millones de pesos anuales una vez que lleguemos al mercado. Eso es solo el inmunosupresor para trasplantes. Las aplicaciones más amplias, trastornos autoinmunes, enfermedades inflamatorias, podrían triplicar eso. Más de 1 billón de pesos en ingresos anuales potenciales. Javier había pasado de vender su riñón por 1.6 millones a construir una compañía que revolucionaría la medicina. La ironía no se le escapaba. Pero el éxito trajo nuevos desafíos. A medida que Biotecnología Sánchez crecía, surgía la competencia. Otras compañías farmacéuticas querían acceso al material genético de Javier, querían aplicar ingeniería inversa a la investigación, querían desafiar sus patentes y derechos exclusivos. La más agresiva era Farmacéutica Regiomontana, una corporación masiva dirigida por un despiadado director ejecutivo llamado Sebastián Yáñez. Yáñez había construido su compañía a través de adquisiciones agresivas y litigios de patentes, aplastando a competidores más pequeños sin piedad. Regiomontana presentó 3 impugnaciones de patentes esta mañana, informó Antonio Bravo en la reunión legal de esa tarde. Afirman que nuestra investigación infringe su trabajo anterior sobre inmunosupresores. ¿Lo hace?, preguntó Javier. Ni de lejos. Sus medicamentos funcionan a través de mecanismos completamente diferentes. Esto es acoso, tratando de ralentizarnos y agotar nuestros recursos legales. Entonces lucharemos contra ellos, dijo Javier rotundamente. No destruí a Gustavo Ponce solo para dejar que Sebastián Yáñez robe lo que construí. Pero Yáñez tenía otra estrategia. 2 semanas después, le hizo una oferta a Javier. Un mensaje de texto decía, 90.000 millones de pesos por Biotecnología Sánchez. O te entierro en litigios durante la próxima década.
Tú eliges. Javier leyó el mensaje 2 veces, luego lo reenvió a Antonio Bravo con una sola palabra: guerra. Farmacéutica Regiomontana comenzó una campaña sistemática para socavar a Biotecnología Sánchez, presentando demandas frívolas, robando empleados con ofertas de salarios inflados, difundiendo rumores en la industria sobre financiación inestable y prácticas de investigación cuestionables. Era el manual de Gustavo Ponce a escala corporativa. Javier reconoció las tácticas de inmediato. Esto es diferente de Ponce, advirtió Laura durante la cena una noche. Ponce era un estafador. Yáñez dirige una compañía de primer nivel con recursos ilimitados. Entonces tendremos que ser más inteligentes, respondió Javier. Ponce me enseñó algo valioso. No luchas fuerza contra fuerza. Encuentras la debilidad y la explotas. Rubén Tobar encontró la debilidad 3 semanas después de iniciada la guerra corporativa. Farmacéutica Regiomontana tenía proyecciones de crecimiento agresivas que requerían la adquisición constante de empresas de biotecnología más pequeñas. Yáñez financiaba estas adquisiciones a través de complejas estructuras de deuda que parecían impresionantes en papel pero que eran fundamentalmente inestables. Está sobreapalancado, explicó Rubén, extendiendo documentos financieros sobre el escritorio de Javier. Si tan solo 2 de sus adquisiciones recientes rinden por debajo de lo esperado, los ratios de deuda de Regiomontana incumplirían las cláusulas de sus préstamos. Los bancos podrían forzar una reestructuración. Entonces, nos aseguraremos de que esas adquisiciones rindan por debajo de lo esperado, dijo Javier. ¿Cómo? No podemos sabotear a otras compañías. No es necesario. Solo tenemos que ofrecerles algo mejor. Javier pasó el mes siguiente contactando sistemáticamente a cada pequeña firma de biotecnología que Regiomontana había adquirido en los últimos 2 años. Su propuesta era simple: Sebastián Yáñez los compró para despojar su investigación y matar su innovación. Yo les daré independencia, financiación y una asociación con Biotecnología Sánchez para desarrollar su tecnología adecuadamente. 4 compañías aceptaron. Se liberaron de sus contratos con Regiomontana a un costo enorme, desangrando las proyecciones trimestrales de Yáñez. 2 compañías más, aún bajo el control de Regiomontana, vieron lo que estaba sucediendo y comenzaron a rendir por debajo de lo esperado intencionadamente, esperando forzar a Yáñez a deshacerse de ellas para poder unirse a la coalición de Javier. El precio de las acciones de Regiomontana cayó un 12% en 6 semanas. La junta directiva de Yáñez comenzó a hacer preguntas difíciles. El litigio contra Biotecnología Sánchez de repente se volvió muy caro y muy arriesgado. Yáñez quiere reunirse, informó Antonio Bravo. Lo llama una discusión estratégica sobre oportunidades de asociación. Traducción: quiere rendirse sin admitir que se rinde, dijo Javier. Organízalo. La reunión tuvo lugar en un lugar neutral, una sala de conferencias en un hotel de Monterrey. Sebastián Yáñez llegó con 3 abogados y una directora financiera, una mujer llamada Beatriz Soto, que parecía profundamente descontenta con la situación. Yáñez rondaba los 60 años, era delgado e intenso, con el tipo de inteligencia aguda que lo hacía peligroso. Estudió a Javier al otro lado de la mesa como un depredador evaluando a otro depredador. Señor Lira, comenzó Yáñez, lo subestimé. Eso rara vez sucede. Intentó intimidarme como ha intimidado a todas las pequeñas empresas que ha encontrado, respondió Javier. Ya no soy pequeño. Claramente. Por eso estoy aquí, para proponer que dejemos de luchar y empecemos a colaborar. Regiomontana tiene redes de distribución y experiencia regulatoria que usted necesita. Biotecnología Sánchez tiene una investigación revolucionaria de la que podríamos beneficiarnos. Encontremos un acuerdo mutuamente beneficioso. ¿Cómo cuál? Una fusión. Regiomontana adquiere Biotecnología Sánchez por 144.000 millones de pesos, un precio de mercado justo. Usted se convierte en director de innovación de la entidad combinada con total autonomía sobre el programa de investigación OLA X7. Ambos ganamos. Javier sonrió fríamente. Esa es la misma propuesta que usó Gustavo Ponce cuando me robó mi compañía. Mentir, prometer una asociación y luego marginar al fundador. Ya he vivido esa historia. No me interesa una secuela. La expresión de Yáñez se endureció. Entonces continuamos nuestra trayectoria actual, que termina con ambas compañías quemando recursos en litigios que ninguno de los dos podemos permitirnos.
Incorrecto, dijo Javier. Termina con Regiomontana perdiendo valor de mercado mientras yo sigo creciendo. Su junta directiva ya está inquieta. 2 trimestres más como el último y lo obligarán a dimitir. Puedo esperar. Está siendo corto de miras, argumentó Yáñez. El desarrollo farmacéutico requiere una escala que usted no tiene. Procesos de aprobación de la COFEPRIS, ensayos clínicos, distribución. Esto requiere una infraestructura que Biotecnología Sánchez no tendrá en años. Para cuando esté listo para llevar los medicamentos al mercado, alguien más habrá aplicado ingeniería inversa a su investigación. Lo intentarán, asintió Javier. Y los aplastaré como lo aplasté a usted. Beatriz Soto habló por primera vez, su voz cautelosa. Señor Lira, quizás haya un término medio. ¿Qué pasaría si Regiomontana ofreciera una asociación, no una adquisición, donde proporcionamos infraestructura y experiencia mientras Sánchez mantiene la independencia y la propiedad mayoritaria de toda la investigación relacionada con OLA X7? Javier la estudió. Era inteligente, navegando políticamente la sala al ofrecerle a Yáñez una forma de retirarse sin una humillación total mientras le daba a Javier lo que realmente quería. ¿Cuál es su papel en Regiomontana, señora Soto?, preguntó Javier. Directora financiera. Y en privado, alguien que piensa que esta guerra está destruyendo el valor para los accionistas innecesariamente. Yáñez le lanzó una mirada aguda, pero ella no se inmutó. Javier apreció eso. El coraje era raro en las salas de juntas corporativas. Aquí está mi contraoferta, dijo Javier. Biotecnología Sánchez adquiere la división de investigación biotecnológica de Regiomontana. No toda la compañía, solo los activos y el personal de I+D pagamos 36.000 millones de pesos, financiados a través de nuestro respaldo del consorcio. Regiomontana obtiene una inyección de capital para estabilizar su estructura de deuda, y nosotros obtenemos la infraestructura que necesito para acelerar el desarrollo. Usted retira todos los litigios. Firmamos un acuerdo de no competencia por 3 años, y ambos salimos ganando. Yáñez pareció querer negarse, pero su directora financiera ya estaba haciendo cálculos en su tableta. Eso restauraría nuestros ratios de deuda a niveles aceptables, dijo Beatriz con cuidado. Y deshacerse de la división de investigación reduce nuestra estructura de costos sin sacrificar la fabricación farmacéutica principal. Es una retirada, dijo Yáñez rotundamente. Es un negocio inteligente, replicó Beatriz. Y es mejor que explicarles a los accionistas por qué llevó a Regiomontana a una reestructuración por orgullo. Yáñez guardó silencio por un largo momento. Finalmente, 54.000 millones por la división de investigación. 40.000 millones, contraatacó Javier. Y usted se disculpa personalmente por el litigio de acoso. No me disculpo. Entonces no hay trato. Y me aseguraré de que su junta sepa que eligió el ego sobre el valor para los accionistas. La sala estaba tensa. Los abogados de Yáñez parecían incómodos. Beatriz Soto observaba a ambos hombres con atención, claramente esperando que Yáñez eligiera la supervivencia sobre el orgullo. Está bien, dijo Yáñez con los dientes apretados. 40.000 millones. Y emitiré una declaración diciendo que el litigio se basó en malentendidos que se han resuelto. No es suficiente, dijo Javier. Declarará públicamente que la investigación de Biotecnología Sánchez es legítima, innovadora y no representa ninguna infracción de patente del trabajo de Regiomontana. Retirará todos los litigios con prejuicio y recomendará nuestro programa de investigación OLA X7 a sus contactos de la industria. Yáñez pareció estar tragándose un cristal, pero asintió. Un placer hacer negocios, dijo Javier, levantándose y ofreciendo su mano. Yáñez la estrechó brevemente, su agarre tenso por la ira reprimida. Hoy se ha ganado un enemigo, señor Lira. Me gané un enemigo hace 6 semanas cuando intentó robar mi compañía, corrigió Javier. Hoy, simplemente lo he vuelto irrelevante. Después de que Yáñez se fuera, Beatriz Soto se quedó. Eso fue impresionante, señor Lira. La mayoría de la gente no puede acorralar a Sebastián Yáñez. He tenido práctica con matones, respondió Javier. Su trabajo como directora financiera es sólido, por cierto. Ese análisis de deuda fue excelente. Gracias. Aunque sospecho que pronto estaré buscando un nuevo empleo. Sebastián no perdona a la gente que lo hace parecer débil en las negociaciones.
Javier la consideró. Era inteligente, lo suficientemente valiente como para decir la verdad al poder y claramente desperdiciada en Regiomontana bajo el liderazgo de Yáñez. Biotecnología Sánchez necesitará un director financiero mientras integramos la nueva división de investigación, dijo Javier. 36 millones de pesos anuales, una participación en el capital y sin tener que lidiar con Sebastián Yáñez. ¿Interesada? Beatriz sonrió lentamente. Mucho. Aunque tengo 3 meses de contrato con Regiomontana. Tómese su tiempo. La oferta sigue en pie. Esa noche, Javier regresó a casa y encontró a Laura cocinando la cena en su cocina, una escena tan normal que parecía casi surrealista después de la guerra corporativa del día. ¿Cómo fue?, preguntó ella. Ganamos. De nuevo. ¿Cuándo dejará de ser satisfactorio? Javier lo pensó. No lo sé. Quizás nunca. Cada victoria se siente como demostrarle a Gustavo Ponce que estaba equivocado una vez más. Está en prisión, señaló Laura suavemente. Ya no puede hacernos daño. Lo sé. Pero el mundo está lleno de gente como Ponce y Yáñez. Gente que cree que puede tomar lo que no es suyo, que cree que ser despiadado los hace fuertes. Javier hizo una pausa. Quiero que todos sepan lo que pasa cuando lo intentan. Laura se acercó a él, rodeándolo con sus brazos por la cintura. ¿Has cambiado? ¿Para bien o para mal? Aún no lo sé, admitió ella. Ahora eres más duro. Más frío. Extraño al hombre que soñaba con ayudar a la gente a través de una mejor distribución farmacéutica. Sigo ayudando a la gente, dijo Javier. La investigación de Hola X7 salvará miles de vidas. La Fundación Sánchez ya ha ayudado a 12 empresarios víctimas de fraude corporativo. Estoy haciendo más bien ahora de lo que jamás podría haber hecho con Lira Ponce. Eso es cierto, reconoció Laura. Pero a veces me preocupa que te estés convirtiendo en aquello contra lo que luchaste. Sus palabras dolieron porque llevaban verdad. Javier se había vuelto despiadado, calculador, dispuesto a aplastar a sus oponentes sin piedad. Lo justificaba como necesario, como proteger lo que había construido. Pero, ¿era realmente tan diferente de Ponce ahora? No destruyo a la gente que no se lo merece, dijo Javier finalmente. Ponce era un depredador. Yáñez era un matón. Se ganaron lo que les pasó. ¿Y cuando alguien venga a por ti que no se lo merezca? ¿Alguien que solo está tratando de competir honestamente? ¿Entonces qué? Javier no tenía una respuesta para eso. Todavía no. Pero 3 días después, se enfrentaría exactamente a esa pregunta de una manera que pondría a prueba todo en lo que se había convertido. Capítulo 8. La prueba. El problema comenzó con un artículo de noticias que se volvió viral. Médico local desarrolla inmunosupresor de bajo costo utilizando investigación de dominio público. El médico era Tomás Morales, un especialista en trasplantes de 42 años del Hospital San José TecSalud que había estado trabajando noches y fines de semana en su garaje tratando de desarrollar medicamentos antirrechazo asequibles para pacientes que no podían pagar los tratamientos existentes. Su investigación lo había llevado de forma independiente a descubrimientos similares al trabajo de Javier con Hola X7, aunque menos sofisticados. El artículo elogiaba al Dr. Morales como un héroe que brindaba esperanza a los pacientes de trasplantes pobres. No atacaba explícitamente a Biotecnología Sánchez, pero la implicación era clara. Javier estaba acaparando una investigación revolucionaria con fines de lucro mientras el Dr. Morales intentaba ayudar a la gente. Esto es un problema de relaciones públicas, dijo Rubén Tobar durante la reunión de emergencia. La narrativa está cambiando de desvalido que venció al fraude corporativo a multimillonario codicioso que bloquea el acceso a medicamentos que salvan vidas. Eso no es justo, protestó Eugenio López. Nuestra investigación todavía está en ensayos. No podemos simplemente lanzar medicamentos no probados. La justicia no importa, interrumpió Rubén. La percepción sí. Y ahora mismo, la percepción es que somos los malos. Javier leyó el artículo de nuevo, estudiando las declaraciones citadas del Dr. Morales. No estoy tratando de competir con Biotecnología Sánchez. Estoy tratando de ayudar a los pacientes que no pueden esperar 3 años para la aprobación de la COFEPRIS y no pueden permitirse medicamentos de precio premium incluso cuando llegan. ¿Qué sabemos del Dr. Morales?, preguntó Javier. Antecedentes limpios, genuinamente dedicado a sus pacientes.
sin patrocinadores corporativos. Está trabajando con equipo de laboratorio básico y financiándolo él mismo hipotecando su casa, informó Rubén. Según todos los informes, es exactamente lo que parece, un buen hombre tratando de ayudar a la gente. Entonces no es nuestro enemigo, dijo Javier. Lo será si los competidores comienzan a financiarlo, advirtió Antonio Bravo. Sebastián Yáñez probablemente ya se está acercando, viendo una oportunidad para avergonzarnos y robar nuestra investigación a través del trabajo independiente del Dr. Morales. Entonces tenemos que llegar al Dr. Morales primero, decidió Javier. Organicen una reunión. ¿El doctor? Tomás Morales aceptó reunirse en una cafetería cerca del Hospital San José. Llegó todavía con su uniforme de trabajo de su turno, exhausto pero alerta. Javier reconoció esa mirada, la había llevado él mismo durante los primeros días de Lira Ponce Farmacéutica. Doctor Morales, gracias por reunirse conmigo, comenzó Javier. Señor Lira. El apretón de manos de Tomás fue firme pero cauteloso. Supongo que está aquí para amenazarme con abogados. Estoy aquí para entender lo que está tratando de lograr. Tomás lo estudió cuidadosamente. He sido cirujano de trasplantes durante 16 años. He visto a pacientes morir esperando órganos. Y he visto a los supervivientes luchar con el rechazo y el costo de los medicamentos antirrechazo. Cuando leí sobre su investigación de Hola X7, me emocioné. Esto podría cambiarlo todo. Pero luego vi su precio proyectado, más de 1,5 millones de pesos anuales. Es un precio preliminar para un medicamento innovador. Es un precio que mata a la gente, interrumpió Tomás. Tengo pacientes ahora mismo que no pueden permitirse sus inmunosupresores actuales a 270,000 pesos anuales. 1,5 millones bien podría ser una fortuna inalcanzable. Los costos de desarrollo son enormes, explicó Javier. Ensayos de la COFEPRIS, fabricación, distribución. Entiendo el capitalismo, señor Lira. No soy ingenuo. Pero también entiendo que los pacientes de trasplante que veo todos los días no pueden esperar su medicamento perfecto a un precio perfecto. Así que estoy trabajando en algo lo suficientemente bueno a un precio que realmente puedan pagar. Javier sintió que algo se movía en su pecho, reconocimiento. Había estado tan concentrado en construir su imperio, en aplastar enemigos, en demostrar que Gustavo Ponce estaba equivocado, que había olvidado de que se suponía que trataba el trabajo farmacéutico, ayudar a la gente. Su investigación, dijo Javier con cuidado, ¿qué tan avanzada está? Etapas tempranas. He identificado algunas interacciones enzimáticas que reducen el rechazo en modelos de ratones, pero no estoy ni cerca de los ensayos en humanos. Soy cirujano, no científico de investigación. Estoy haciendo lo mejor que puedo con recursos limitados. ¿Y cuando Sebastián Yáñez u otra gran compañía farmacéutica le ofrezca financiación? Tomás sonrió cansadamente. ¿Se refiere a cuando intenten usarme como un arma contra usted? Ya he tenido 3 ofertas. Las rechacé porque no estoy interesado en la guerra corporativa. Estoy interesado en salvar vidas. Javier tomó una decisión. ¿Y si Biotecnología Sánchez financiara su investigación? Acceso completo a nuestros laboratorios, equipo de investigación y recursos. Usted mantiene el control creativo y la independencia. Le ayudamos a desarrollar su tratamiento adecuadamente, a obtener la aprobación de la COFEPRIS y a llevarlo al mercado a un precio asequible para los pacientes que está tratando de ayudar. Tomás parecía escéptico. ¿Por qué haría eso? Mi investigación compite con la suya. No si trabajamos juntos. Mire, construí Biotecnología Sánchez para revolucionar la medicina de trasplantes. Parte de esa revolución tiene que ser la accesibilidad. Tiene razón, 1,5 millones anuales es demasiado caro para la mayoría de los pacientes. Así que, esto es lo que propongo. Sánchez desarrolla nuestro tratamiento Premium Hola X7 para casos complejos y mercados adinerados. Financiamos su investigación para crear una opción paralela de menor costo para poblaciones de pacientes más amplias. Mismo objetivo, 2 enfoques, máximo de vidas salvadas. Eso no es lo que esperaba, admitió Tomás. Yo era una persona diferente hace 6 meses, dijo Javier. Más duro, más enojado, centrado en la venganza y en ganar. Pero mi esposa me recordó recientemente que corro el riesgo de convertirme en aquello contra lo que luché.
Esto es yo eligiendo un camino diferente. Tomás guardó silencio por un largo momento. Necesito garantías. Contratos escritos que aseguren que mantengo la independencia de la investigación, que los precios se mantengan asequibles, que el acceso de los pacientes se priorice sobre las ganancias. ¿Hecho? Mi abogado redactará todo. Tendrá la aprobación total sobre todos los términos. Y esto no es un truco para robar su investigación, doctor Morales. Valgo 144.000 millones de pesos y la investigación de mi compañía está años por delante de la suya. No necesito engañarlo. Necesito recordar por qué me metí en el trabajo farmacéutico en primer lugar. Para ayudar a la gente. Déjeme ayudarle a ayudarlos. Tomás extendió su mano. Entonces tenemos un trato. La asociación con el doctor Morales se anunció una semana después con elogios generalizados de los medios. La narrativa volvió a favor de Javier. Ahora era el CEO innovador que reconocía el talento y priorizaba el acceso de los pacientes sobre las ganancias. Pero lo más importante, Javier sintió algo que no había sentido en meses, una satisfacción que no se basaba en destruir a un enemigo. Hiciste lo correcto, le dijo Laura esa noche. Este es quien se supone que debes ser. Todavía voy a aplastar a cualquiera que intente robar lo que construimos, advirtió Javier. Sebastián Yáñez, competidores, quien sea. Lo sé. Pero lo harás recordando que eres uno de los buenos. Esa es la diferencia. 3 meses después, la primera apelación de Gustavo Ponce fue denegada. Cumpliría su sentencia completa de 7 años. Javier recibió la notificación de Antonio Bravo durante una reunión de la Junta Directiva de Biotecnología Sánchez. Bien, dijo Javier simplemente, y luego volvió su atención a la presentación de la doctora Dueñas sobre los resultados de los ensayos de fase 2. Después de la reunión, Rubén Tobar lo alcanzó en el pasillo. La denegación de la apelación de Ponce. Pensé que estarías más emocionado. Lo estaba, admitió Javier. Hace 6 meses, esa noticia me habría alegrado toda la semana. Ahora. Se encogió de hombros. Ponce es irrelevante. Está en prisión. Estoy construyendo algo más grande que la venganza. Eso es crecimiento, observó Rubén. O perspectiva. De cualquier manera, he terminado de dejar que Gustavo Ponce viva gratis en mi cabeza. Pero esa noche, Javier recibió una carta reenviada desde la prisión de Ponce. En contra de su buen juicio, la abrió. Javier, ganaste. Felicidades. Me destruiste, te lo llevaste todo y convertiste mi error en tu imperio. Te subestimé. Es culpa mía. Pero aquí hay algo que deberías saber. Destruirme no te arregló. Lo puedo decir por los artículos de noticias, por las entrevistas, por cómo operas. Sigues enojado, sigues demostrando algo. Me venciste, pero sigues luchando contra mí en tu cabeza. Esa es mi victoria final. Rompí algo en ti que el éxito no puede reparar. Disfruta de tus miles de millones. No te harán sentir completo. Gustavo Ponce. Javier leyó la carta 3 veces, sintiendo cómo la rabia crecía con cada lectura. Ponce estaba intentando una última manipulación, tratando de envenenar el éxito de Javier con dudas. Pero a medida que la ira se desvanecía, Javier se dio cuenta de que Ponce tenía parte de razón. Había estado luchando contra fantasmas, midiendo cada victoria contra la derrota de Ponce. Había dejado que el deseo de venganza lo moldeara en alguien más duro y frío de lo que había querido llegar a ser. ¿Todo bien?, preguntó Laura, encontrándolo en su patio trasero a medianoche. Javier le mostró la carta. Ella la leyó, luego la rompió en pedazos. Está tratando de mantenerse relevante, dijo Laura. No se lo permitas. Tiene razón, sin embargo. He estado dejando que esto me defina. Entonces deja de hacerlo. Construiste algo increíble. Ayudas a la gente. Le diste a Margarita Sánchez un cierre y a Eugenio López su carrera de vuelta. Estás financiando la investigación del doctor Morales para ayudar a los pacientes de trasplantes. Has ganado en todos los sentidos que importan. La única persona que sigue luchando contra Gustavo Ponce eres tú. Javier la abrazó. ¿Cómo te volviste tan inteligente? Alguien tenía que serlo,
ya que tú estabas ocupado siendo despiadado y calculador. Él se rió. Una risa genuina que se sentía oxidada por el desuso. Voy a intentar ser mejor. Menos enfocado en los enemigos, más enfocado en lo que estamos construyendo. Eso es todo lo que pido, dijo Laura. Bueno, quizás manténlo de despiadado y calculador para las amenazas reales. Me gustó un poco cómo aplastaste a Sebastián Yáñez. Trato hecho, asintió Javier. Pero una amenaza real permanecía, y llegaría antes de lo que Javier esperaba. Capítulo 9. El legado. 6 meses después de su conversación con el Dr. Morales, Javier Lira se encontraba ante 200 empleados en la reunión anual de la compañía Biotecnología Sánchez. La compañía había crecido hasta una valoración de 216.000 millones de pesos. Los ensayos de fase 3 para el inmunosupresor OLA X7 estaban superando todas las expectativas. El tratamiento asequible del Dr. Morales avanzaba hacia la aprobación de la COFEPRIS. Sánchez se había convertido en la compañía de biotecnología más prometedora de México. Comenzamos esta compañía con una misión simple, dijo Javier a los empleados reunidos: demostrar que la innovación importa más que la crueldad, que la gente buena construyendo buenos productos ganará al final. Hoy, me enorgullece decir que estamos teniendo éxito. El aplauso fue genuino. Javier no solo había construido una compañía, sino una cultura, una que atraía a personas talentosas que querían hacer un trabajo significativo. Había aprendido de los errores de Ponce, no construir sobre el fraude y el miedo, sino sobre la confianza y un propósito compartido. Después de la reunión, una joven que no reconoció se acercó a Javier. Su placa de identificación decía: Cecilia Yáñez, asociada de investigación junior. Señor Lira, ¿tiene un momento?, preguntó nerviosamente. Por supuesto. ¿Cómo puedo ayudarla, señorita Yáñez? Soy la hija de Sebastián Yáñez, admitió. Sé que probablemente sea incómodo. Pero quería decirle algo. La expresión de Javier se mantuvo neutral. Adelante. Mi padre me dijo que me infiltrara en su compañía, que recopilara datos de investigación y los robara para Farmacéutica Regiomontana. Por eso solicité este trabajo hace 3 meses. Tomó aire. Pero después de trabajar aquí, viendo lo que está construyendo, me di cuenta de que no quiero ser como él. Vine aquí para disculparme y renunciar antes de causar algún daño. Javier la estudió. Tenía 24, quizás 25 años, con la inteligencia aguda de su padre pero algo más suave en su expresión. Conciencia, tal vez. El antiguo Javier, el moldeado por la venganza, la habría despedido de inmediato y demandado a Sebastián Yáñez por espionaje corporativo. El nuevo Javier tomó una decisión diferente. Señorita Yáñez, ¿quiere trabajar aquí? Sinceramente, sí, dijo ella en voz baja. Este es el mejor entorno de investigación que he experimentado. Todos sienten pasión por el trabajo, no solo por las ganancias. He aprendido más en 3 meses aquí que en 2 años en la universidad. Entonces quédese, bajo 2 condiciones. Primero, le dice a su padre que falló. Que la seguridad de Biotecnología Sánchez es demasiado buena, nuestra investigación demasiado protegida y no hay nada que robar. Deje que pierda tiempo y dinero pensando que lo intentó. Segundo, se convierte realmente en la investigadora que pretende ser. Haga un trabajo real. Contribuya a avances reales. Gánese su lugar aquí legítimamente. Lágrimas se formaron en los ojos de Cecilia. ¿Habla en serio? Le estoy dando la oportunidad de ser mejor que su padre. Tómela o no. Es su elección. Gracias, susurró. No le defraudaré. Lo sé, dijo Javier. Porque si lo hace, Rubén Tobar se enterará y entonces tendremos una conversación diferente. Pero no creo que eso vaya a suceder. Después de que Cecilia se fuera, Javier encontró a Rubén Tobar esperando. ¿Sabías lo de ella?, dijo Rubén. Por supuesto. Desde la segunda semana de su empleo. Quería ver qué haría. ¿Y si hubiera intentado robar la investigación? Entonces habríamos enterrado a Sebastián Yáñez tan profundo que nunca habría salido a la superficie. Pero tomó la decisión correcta. La gente merece esa oportunidad, de elegir ser mejor de lo que sus circunstancias exigen. Te has ablandado, observó Rubén, pero estaba sonriendo. Quizás, admitió Javier.
O quizás simplemente he descubierto que ganar no siempre significa aplastar a tus enemigos. A veces significa darles la oportunidad de dejar de ser enemigos. Esa noche, Javier recibió una llamada inesperada de Margarita Sánchez. Javier, quería decírtelo antes que la prensa comenzó. He decidido escribir un libro sobre Ricardo y lo que pasó con Gustavo Ponce, unas memorias sobre el fraude corporativo y su costo humano. Eso es maravilloso, señora Sánchez. ¿Qué puedo hacer para ayudar? En realidad, quiero incluir tu historia también. No solo como la víctima de Ponce, sino como el hombre que convirtió la destrucción en creación. Tomaste lo peor que te ha pasado y construiste algo que va a salvar miles de vidas. Esa es la verdadera historia. No la venganza, sino la resiliencia. Javier sintió que la emoción le apretaba la garganta. Sería un honor ser parte de eso. A Ricardo le habrías caído bien, dijo Margarita suavemente. Terminaste lo que él no pudo. Después de la llamada, Javier se sentó en la oficina de su casa mirando la pared donde había colgado una única fotografía, la demolición de Lira Ponce Farmacéutica. Durante meses, esa imagen había representado la victoria sobre Gustavo Ponce. Ahora, veía algo diferente, la destrucción de algo corrupto para dar paso a algo mejor. Laura apareció en la puerta. Gran día. Día extraño, corrigió Javier. Sebastián Yáñez intentó usar a su hija para espiarnos. ¿Y la despediste? Le di una segunda oportunidad. Laura sonrió. ¿Ves? No te estás convirtiendo en Gustavo Ponce. Él nunca le dio segundas oportunidades a nadie. Lo intento, admitió Javier. Algunos días es más fácil que otros. Todavía quiero aplastar a cualquiera que amenace lo que hemos construido. Eso no es malo. Proteger lo que has creado. Enfrentarte a los matones. Eso es diferente de convertirte en uno. ¿Cómo me aseguro de mantenerme en el lado correcto de esa línea? Fácil, dijo Laura. Mantienes a gente a tu alrededor que te dirá cuando la cruzas. Yo, Rubén, Eugenio, el doctor Morales. Somos tu conciencia. Eso es mucha responsabilidad. Estuviste dispuesto a destruirte a ti mismo para exponer la corrupción. Podemos encargarnos de mantenerte honesto. 3 años después, el inmunosupresor o la X7 de Biotecnología Sánchez recibió la aprobación de la COFEPRIS. El tratamiento asequible del Dr. Morales obtuvo la aprobación 6 meses después. Juntos, los medicamentos revolucionaron la medicina de trasplantes, reduciendo las tasas de rechazo en un 80% y haciendo que los medicamentos que salvan vidas fueran accesibles para millones de pacientes. El patrimonio neto de Javier Lira alcanzó los 270.000 millones de pesos. La Fundación Sánchez había ayudado a 73 empresarios víctimas de fraude corporativo. Eugenio López prosperaba como director de operaciones de Biotecnología Sánchez. Beatriz Soto había dejado Regiomontana y se había convertido en directora financiera, ayudando a Sánchez a navegar el crecimiento con sabiduría financiera. Rubén Tobar seguía encontrando amenazas corporativas antes de que se materializaran. Y Gustavo Ponce cumplió sus 7 años en una prisión federal, liberado a los 51 años, arruinado, deshonrado e incapaz de encontrar empleo en ninguna industria que una vez dominó. El hombre que había sonreído con suficiencia diciendo que Javier nunca se recuperaría terminó viviendo en un estudio en Toluca, trabajando como consultor de bajo nivel para una compañía que no conocía su historia. Javier se enteró de la situación de Ponce a través de la vigilancia continua de Rubén. Una parte de él, la parte enojada que todavía recordaba la sonrisa burlona en el restaurante Maralunga, quería sentir satisfacción. Pero sobre todo, no sentía nada. Ponce era irrelevante. Javier había superado la venganza para llegar a algo más importante, el legado. En el 5º aniversario de la demolición de Lira Ponce Farmacéutica, Javier celebró una ceremonia en la sede de Biotecnología Sánchez. Desveló un muro conmemorativo con una lista de todas las personas cuyas vidas habían sido salvadas por los tratamientos con Ola X7, 10.000 nombres y creciendo. Hace 5 años, lo perdí todo, dijo Javier a la multitud reunida de empleados, pacientes y medios de comunicación. Pensé que mi vida había terminado. Pero a veces la destrucción es solo la limpieza de algo roto para dar paso a algo mejor. Gustavo Ponce no me destruyó. Destruyó la versión de mí que era demasiado confiada, demasiado ingenua, demasiado cómoda.
Lo que surgió fue más fuerte, más inteligente y más decidido. Hizo una pausa, mirando los nombres en la pared. Pero la venganza no fue suficiente. La riqueza no fue suficiente. Lo que importaba era construir algo que durara, algo que ayudara a la gente, algo que hiciera que el peor periodo de mi vida significara algo. Margarita Sánchez estaba a su lado. Su libro, El costo de la corrupción, la historia de una viuda, se había convertido en un bestseller y había provocado investigaciones del Congreso sobre el fraude corporativo. Eugenio López estaba allí, su segunda oportunidad convertida en una carrera próspera. ¿El doctor? Morales estaba allí, recién llegado de una conferencia médica donde presentó sobre inmunosupresores asequibles. Laura estaba allí, orgullosa del hombre en que su esposo se había convertido a pesar de todo lo que intentó quebrarlo. Y entre la multitud, Cecilia Yáñez, ahora una asociada de investigación senior que había publicado artículos innovadores sobre interacciones enzimáticas, observaba con genuina admiración. Había elegido ser mejor que su padre, y esa elección le había dado una carrera que amaba. Después de la ceremonia, Javier encontró un momento a solas en la azotea de Biotecnología Sánchez, mirando hacia Monterrey. Pensó en el viaje de empresario exitoso a hombre desesperado en bancarrota a CEO multimillonario. Cada paso había parecido imposible hasta que lo dio. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido: felicidades por tu éxito. Te lo ganaste. GP Gustavo Ponce, contactándolo una última vez. Javier leyó el mensaje 2 veces, luego lo borró sin responder. No tenía nada más que decir al hombre que intentó destruirlo. Ponce era un capítulo en la historia de Javier, no el libro entero. Hola, dijo Laura, uniéndose a él en la azotea. ¿En qué estás pensando? En todo. En nada. En lo lejos que hemos llegado. ¿Arrepentimientos? No, dijo Javier honestamente. Lo haría todo de nuevo. Incluso la venta del riñón. Incluso la desesperación. Nos trajo hasta aquí. ¿Qué sigue?, preguntó Laura. Has conquistado el sector farmacéutico. ¿Qué haces para superarlo? Javier sonrió. Seguir construyendo. Seguir ayudando a la gente. Seguir demostrando que el buen trabajo hecho por las razones correctas gana al final. ¿Eso es todo? ¿No más planes de venganza? ¿No más aplastar enemigos? Oh, seguiré aplastando a cualquiera que amenace lo que hemos construido, le aseguró Javier. Pero lo haré recordando que soy uno de los buenos. Ese es mi esposo, rió Laura, besándolo. Se quedaron juntos en la azotea, mirando el imperio que Javier había construido de la nada. Un imperio fundado no en el fraude como el de Ponce, no en la crueldad como el de Yáñez, sino en la obstinada negativa a permanecer roto. Javier Lira había aprendido la lección más importante: la venganza era satisfactoria, pero el legado era eterno. Gustavo Ponce le había quitado todo una vez. En respuesta, Javier había construido algo que Ponce nunca podría tocar, nunca podría robar, nunca podría destruir, una compañía que salvaría vidas mucho después de que ambos hombres se hubieran ido. Esa era la victoria definitiva. No aplastar a tus enemigos, sino construir algo tan bueno que destruirlos se vuelva impensable. Javier Lira no solo había sobrevivido a la traición de Gustavo Ponce, la había trascendido, y eso marcó toda la diferencia. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Compartan sus opiniones en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor, suscríbanse a este canal. Hagan clic en el vídeo que ven en la pantalla y nos vemos.